Hola, muy buen día a todas y a todos. Bienvenidos a un episodio más de la serie CS50, Innovación en Tiempos de Cambio. Soy el profesor Hugo Armando Brito Rivera, el profesor del Departamento de Sociología en la Licenciatura de Psicología Social. Y hoy tenemos el gusto de estar acompañados por Rossana Pia Laccone, de la Universidad de los Estudios Internacionales de Roma, en Italia, quien está terminando una estancia de investigación en nuestra universidad y con quien hoy vamos a hablar sobre educación inclusiva, sobre didáctica y pedagogía especial. Hola Rossana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, profesor. Le agradezco mucho por esta oportunidad. Y soy Rossana, la doctora Rossana Pia Laccone, becaria de investigación en la Universidad de Estudios Internacionales de Roma y visitante aquí en la UAMI. Digamos que soy tituladora de cátedra en el marco del curso de apoyo para estudiantes con discapacidades y también colaboro como docente en el curso de didáctica y pedagogía especial en la Universidad de Estudios Internacionales de Roma. Además, desempeño un rol de tutoría para estudiantes con necesidades educativas especiales, siempre en el marco del contexto universitario de donde trabajo. Bien, bueno, pues tenemos la participación de Rossana, especialista en el campo de la inclusión. Uh-huh. Pero antes de eso, Rossana, cuéntanos cómo te has sentido durante tu estancia en la universidad. Como en casa, desde el primer día, es decir, ya cuando entré en esta universidad, es decir, me pareció un ambiente tan grande, pero con una acogida tan íntima y me sentí muy a casa. Sí. Bueno, y dentro de tus impresiones, sí, y retomando el tema que nos convoca hoy, ¿has sentido que la universidad, que el campus, la unidad de Iztapalapa es un entorno inclusivo? Sí, mucho más hacia el género, sino que también durante el primer seminario que tuvimos, al que participé, también surgieron algunas incertidumbres por parte de los docentes con respecto a qué es una neurodivergencia o qué es una educación realmente inclusiva. Y esto pues me hizo pensar mucho en que creo que siempre hay que trabajar para generar conocimiento en este tema, que abarque este tema. Excelente. Bueno, el episodio que tenemos hoy se titula Tejer colores educativos para crear armonías inclusivas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues empecemos con preguntándote, Rossana, pues ¿qué hemos de entender por inclusión? Digamos que el término inclusión fue oficializado por la Declaración de Salamanca de la UNESCO en 1994. Y digamos que este término se empezó a dar mucho más valor a la diversidad con este término y se empezó como un cambio, como una renovación en el ámbito pedagógico y también sociocultural. Pero en términos mucho más, pedagógicos, hay que entender la inclusión no solo como algo por incluir a un alumno, sino que los contextos tienen que ser inclusivos. Y además podemos decir que la inclusión no tiene nada que ver solo con personas con discapacidades, sino que en el marco de lo que se llama el enfoque biopsicosocial, que se apoya a la clasificación internacional del funcionamiento del individuo, pues conlleva en sí como un área que se le llama necesidad educativa especiales, en la que conllevan 3 subcategorías, es decir, la discapacidad certificada, los trastornos específicos y del neurodesarrollo, y también, porque no hay que dejarlo atrás, las desventajas socioculturales, lingüísticas y económicas, que también necesitan de una didáctica personalizada. Bueno, pues si se entiende entonces que estamos de frente a un concepto
amplio, es un concepto bastante interesante, como bien mencionabas, pues no quiere decir solamente, digamos, inclusión en términos de una sola cosa, sino que hay un amplio margen en eso que entendemos por divergencia, por diversidades, ¿no? Sí. Bueno, en este sentido, pues, ¿por qué es importante hablar de inclusión en la universidad? Porque yo creo que el concepto de inclusión de repente es, bueno, sumamente necesario, pero de repente podría parecer una etiqueta muy fácil. Sí. ¿Por qué necesita la universidad ser inclusiva? Para dejar que se hagan etiquetas y por lo tanto la universidad, digamos, como, según mi opinión, como espacio de investigación, tiene que generar conocimiento. Y el conocimiento que genera, es decir, que puede conllevar como a unas prácticas que pueden afectar de forma positiva a la sociedad. Es decir, la universidad sirve para que la sociedad mejore. Entonces, en el marco también de la universidad, puede que, digamos, si la universidad formaliza estudiantes y los que un día serán profesionales en su propio ámbito, pero al mismo tiempo también tiene que formar como ciudadanos activos que pueden sí o sí reconocer en una sociedad el concepto de equidad y de inclusión igualmente. En este sentido, la universidad es como un motor de desarrollo de inclusión social. Sí. Puede que se empieza de los contextos de la universidad para luego formar personas que no simplemente saben trabajar en sus propios ámbitos, sino que desarrollan todos un pensamiento crítico y unas habilidades sociales que en esta sociedad ya son esenciales. Por supuesto, yo estoy muy de acuerdo en que la universidad tiene como tarea principal, digamos, ya desarrollar la inclusión como una práctica, digamos, habitual en la cotidianidad. Pero ahora bien, mencionabas hace un momento, hablabas sobre este término de las neurodivergencias. Y a mí me da la impresión de que este término de repente suena también a una especie como de moda últimamente, que se habla mucho sobre los aspectos, digamos, la neuroeducación, etcétera. Pues, ¿qué vamos a entender por neurodivergencias? Porque estamos muy habituados a ver el tema de la inclusión, por ejemplo, como ya lo mencionabas, en términos, por ejemplo, de género. Sí. Ahí nos queda muy claro que hay diversidades sexuales y de género muy importantes y que necesitan absoluto respeto y reconocimiento. Pero, ¿qué quiere decir el término de neurodivergencia? Digamos que en términos más metafóricos, sería como unas diferentes modalidades de funcionamiento que valoran, digamos, y enriquecen la variedad humana. En términos más como clínicos, o no me gusta mucho usar esta palabra, pero en términos más, digamos, específicos, sería como un funcionamiento diferente y un funcionamiento y también el desarrollo de unas, digamos, de unas capacidades cognitivas diferentes con respecto a lo que se define norma. Es decir, que en la mayoría de la población humana hay como digamos, el desarrollo de todas unas condiciones cognitivas que se desarrollan en un periodo que se considera medio, y esto es porque, digamos, se le llama desarrollo típico. Pero además hay una poca parte de la población que, digamos, desarrolla ese funcionamiento de las funciones cerebrales como en tiempos más un poco atrasados o un poco que se van afuera de la media, y entonces a eso se le dice desarrollo atípico o neurodivergencias, y en las que pero tenemos que, digamos, insertar, por ejemplo, trastornos de déficit de atención o hiperactividad, o también la dispraxia, o también el trastorno de límite de personalidad, o también trastornos de déficit
trastornos de aprendizaje específicos. Por lo tanto, se hace referencia a una dificultad de un individuo en una de las áreas cognitivas, que puede ser el área de la atención, que puede ser el área de la hiperactividad o el área también de la automatización en el caso de dislexia, de la lectura o de la escritura o del cálculo. Bueno, y esto, por ejemplo, en la clase con el estudiantado, sí. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se expresa en la clase? ¿Qué hacen los estudiantes? ¿Qué no hacen? Digamos que los estudiantes, es decir, una de las principales dificultades, yo creo, sobre todo en el ámbito universitario, es la de la autonomía del aprendizaje. Porque como si en la escuela, digamos, ya tienen un poco un apoyo porque lo necesita, ya en la universidad no. Y por eso, digamos, esta dificultad en la autonomía del aprendizaje puede reflejarse en, por ejemplo, comportamientos que son impulsivos. Y esto puede conllevar también una visión de sí mismos un poco, digamos, negativa por la percepción que tienen de sí mismos en ese contexto. Y eso puede conllevar también a un abandono escolar. Por ejemplo, si pensamos a un trastorno del espectro autista, ¿ok? Y esto tiene como unas principales dificultades en, por ejemplo, la habilidad social. ¿Y esto por qué? Porque debido a la falta de que no se desarrolló su teoría de la mente. Es decir, esta manera de pensar que también otras personas tienen unos estados mentales diferentes de los propios, es decir, mentalizar con otra persona. Y eso puede ser otra dificultad. Bueno, yo estoy entendiendo esto que nos estás compartiendo como una diversidad de formas de pensar, de procesar la información en las clases, ¿no? Entonces, sí. los diferentes niveles de atención, de concentración que el estudiantado puede expresar en la clase, y que entonces como docente tengo frente a mí y conmigo en la clase una diversidad de formas de pensar. Pero eso nos lleva a la pregunta de, pues bueno, ¿cómo se debería entonces enseñar? Frente, digamos, reconociendo que el grupo tiene una diversidad en maneras de aprender. Siempre hay que empezar por las potencialidades de los estudiantes y entender cuáles son sus necesidades. Es decir, todo parte y empieza de ese enfoque biopsicosocial, es decir, cómo funciona el individuo en un determinado contexto. Y pues por eso de esto deriva la importancia de hacer que los contextos sean inclusivos, y también los docentes tendrían que adelantar una didáctica y un aprendizaje que sea mucho más flexible, que respecte todos los estilos de aprendizaje, todos los tiempos de atención. Bueno, y si tengo un grupo con 35 estudiantes, ¿cómo le hago para atender pues sus estilos de aprendizaje? Un grupo con 35 estudiantes significa que pues cada uno tiene una necesidad y tiene unos propios puntos de fuerza, y en esto pueden ayudarnos las metodologías de didáctica activa. O por ejemplo, si vamos a pensar al aprendizaje colaborativo en el que se trabaja en un grupo y en el que esto conlleva de que cada quien tiene su propio rol, cada quien puede expresar y puede construir su propio aprendizaje según sus propias, digamos, sus propios tiempos, sus propias modalidades de aprender. Ok, en ese sentido, pues entiendo que la participación del estudiantado, esto que llamamos, ¿no?, el dar centralidad al estudiantado, o sea, un modelo de aprendizaje centrado en el estudiante, con un modelo activo, colaborativo, es lo que permite que, digamos, el grupo exprese sus propias capacidades. Incluso la tutoría entre pares es muy importante. Claro. Bueno, esto lo digo porque criticamos mucho el modelo de clase frontal, donde él o la docente hace la misma cosa para todos, habla todo el tiempo, y a partir de ahí se piensa que todos aprenden igual. Entonces ahora entiendo que, bueno, sí, dime, Rosana, si estoy en lo correcto o no, que entonces un grupo participativo, colaborativo, es donde se permite emerger la neurodivergencia. Sí,
es eso. Es decir, tenemos que imaginarlo como yo siempre hago esta metáfora, unos trocitos de los Lego, ¿no? Para, digamos, construir un juego. Y es decir, muchísimos trocitos diferentes hacen que, digamos, el juego tome vida. Y esa es la neurodivergencia, es decir, que cada quien sirve para sus compañeros. Y eso, sí. Yo veo muchas conexiones con el paradigma sociocultural de la educación, en donde es precisamente dar la oportunidad a que circulen y se expresen todos los puntos de vista, todas las formas de aprender. Con apoyo entre padres también. Sí. Bueno, esto, en mi opinión, podría parecer más trabajo para el docente, pero ¿esto es así o no? Creo que el aprendizaje tiene que ser construido juntos, con el docente. Y es decir que, digamos, sí hay que tomar en cuenta por parte del docente, es decir, en un contexto tan diferente y con muchísimas neurodivergencias, porque el porcentaje sigue aumentando. El docente siempre tiene que tomar en cuenta lo que pueden ser unas herramientas compensatorias que pueden ayudar y apoyar y hacer más que ayudar o apoyar, que los materiales, todos los materiales que se utilizan para aprender sean accesibles. Esa es la palabra. Es decir, el aprendizaje tiene que ser accesible para cada quien. Y esto se puede hacer en conjunto con el docente, sino que no toda la tarea se queda en las manos del docente. Claro, ese es un enfoque co-constructivista. Sí, eso es. Y a partir de ahí no generaría más esfuerzo, sino simple y sencillamente un enfoque diferente de la clase. O sea, es decir, lo mismo que voy a hacer, pero desde un enfoque donde como docente yo esté consciente de esas diferencias. Y así el aprendizaje llega y se queda. Pues sí, así es. Bueno, hay aspectos interesantes o hasta espinosos de este proceso, porque queda claro que pues la forma de enseñar, de activar al grupo, ya digamos desde una perspectiva colaborativa, participativa, permite que las neurodivergencias se expresen. Pero ahora yo como docente debo dar cuenta del aprendizaje. ¿Sí? Entonces, en este sentido, ¿cómo debería evaluar? En el ámbito universitario, pues digamos que el tema de las necesidades educativas especiales todavía es un campo de investigación un poco ambiguo. Y, por ejemplo, en el marco del contexto, digamos, italiano, de las universidades italianas, cada universidad, digamos, que practica un poco según lo que es justo para ella. Y esto refleja un vacío también en términos legislativos, porque digamos que no hay algo que te dice cómo actuar en los diferentes casos, sino que, por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, como, digamos, tutora de estudiantes con necesidades educativas especiales, pues somos, digamos, nosotros que, aconsejamos a los docentes las herramientas compensatorias que hay que utilizar, pero los programas y los objetivos a abordar siempre son los mismos que toda la clase. Es decir, que solo hay una diferenciación, entre comillas, durante de las pruebas de exámenes. Por ejemplo, si hay un estudiante que tiene, por ejemplo, una discapacidad total, pues puede utilizar como el tiempo, el 50% del tiempo más para desarrollar su tarea del examen. Y por esto, digamos que los objetivos, el programa, la evaluación es la misma que los otros, pero hay que prestarle un poco atención para que las pruebas de exámenes sean accesibles a estos estudiantes. Ahora estás diciendo algo muy importante, porque sí, normalmente me da la impresión de que en algunas de las prácticas de evaluación más difundidas es que yo le pido lo mismo a todo el grupo. Y además les pido
que lo hagan en las mismas condiciones. O sea, pongo una fecha para todos y demás. Entonces esto lleva a preguntas muy inquietantes. O sea, primero, ¿debe de evaluarse de la misma manera a todos, considerando que existen las neurodivergencias? Esa sería mi primera pregunta. En Italia, por ejemplo, en la escuela secundaria, que creo que corresponde al bachillerato aquí, no sé, sí. Hay para las disabilidades certificadas un documento que se llama PEI, es decir, Plan Educativo Individualizado. Y en este documento se ponen, digamos, unos objetivos que pueden ser mínimos, comunes al resto de la clase o diferenciados con respecto al resto de la clase. Pero eso no pasa en el ámbito universitario, es decir, que en el ámbito universitario donde yo trabajo, ya la evaluación es la misma para todos los estudiantes, es decir, solo hay una diferencia. Por ejemplo, si imaginamos un estudiante o una estudiante con una disabilidad sensorial y esta no puede leer, digamos, una hoja escrita, pues tenemos que escribírsela en Word para que puede su lector de pantalla leérsela a ella. Como si esta prueba puede, por ejemplo, llevar como una tabla y el lector de pantalla no logra leer esa tabla, pues tenemos que hacer unos ajustes para que, digamos, la estudiante o el estudiante pueda, digamos, hacer su examen sin obstáculos, ¿no? Bueno, esto sí que es un reto, ¿no? Y un cambio de paradigma educativo completamente. Sí. Porque ya la propia idea de un plan individualizado para los estudiantes, que a mí me parece que es lo que resuelve de forma coherente el reto, el desafío de las neurodivergencias, pues nos pone como docentes, digamos, de frente a la pregunta de si esto lo sé hacer, o más allá del marco legislativo. Pero seguramente que es una de las formas más coherentes de resolverlo, ¿no? Sí, digamos que como hay este plano, también hay un programa didáctico individualizado que se utiliza para todos aquellos, digamos, trastornos que no es obligatorio como lo es el PEI con las discapacidades certificadas, sino que el plan didáctico, el programa didáctico personalizado conlleva como una personalización didáctica y no es obligatoria. Podemos pensar en ese sentido a los trastornos de déficit de específicos del aprendizaje. Claro. Bueno, yo creo que esta conversación que hemos tenido nos va poniendo aspectos cruciales sobre la mesa, preguntas importantes o ideas sumamente importantes. Por ejemplo, neurodivergencia no va a ser, digamos, cualquier cosa. Me imagino que al respecto se necesita un trabajo de diagnóstico, sí. Porque de repente podemos pensar que porque yo creo que el estudiantado tiene déficit de atención, cuando eso requiere un diagnóstico específico, sí. Y que no estamos hablando, digamos, de algo que no debería estar, digamos, debidamente diagnosticado. Sí. Pero bueno, Rosana, pues, ¿cuáles serían para ti, pues, las sugerencias, las recomendaciones para la UAM en materia de cómo empezar a trabajar en el campo de la didáctica y de la pedagogía inclusiva? Digamos que hay muchísimas actividades que se pueden aportar, por ejemplo, curriculares, extracurriculares. También, por ejemplo, un taller para los docentes sería muy importante. Un taller que mire cómo hay muchísimos estudiantes con neurodivergencia o con discapacidad, pues es importante que se conozca el tema. Y se conoce el tema desde varias angulaciones, es decir, varios puntos de vista. Y también, por ejemplo, esto se puede hacer a través de unos talleres prácticos también para los docentes que empiezan de un lenguaje que sea inclusivo,
hasta, digamos, algo mucho más práctico y operativo. También se podría, por ejemplo, hacer unas campañas de sensibilizaciones a través de, no sé, por ejemplo, crear unas semanas dedicadas a este tema, y en esta semana en el que se dedica a este tema, por ejemplo, también invitando ex estudiantes con neurodivergencias que ya han terminado su propio, digamos, camino universitario, que ya se han graduado, para que sean portavoces de lo que han sido sus propias experiencias, y pues para que se dan cuenta, porque digamos que cuando estos trastornos los explican quien, digamos, tiene una neurodivergencia, es como si llega mucho más a todos los estudiantes también. Por supuesto. Bueno, sí. Pues nos señalas dos cosas cruciales: investigar, sí, y dar voz, sí, a aquellas personas que ya han expresado o saben que tienen determinada estilo de aprendizaje, necesidad de aprendizaje, y conocer sus experiencias. Creo que eso es importante. Y en segundo plano nos señalas la importancia de la formación docente. Uh-huh. Bueno, Rosana, pues ¿dónde podemos leer más sobre esto? Yo aconsejo muchísimo los TEDx Talks, que son, digamos, como unos videos, ¿no?, muy cortitos, de investigación, hablan de, digamos, es una investigación en el campo académico, pero lo que pasa es que hay una platea y un académico que cuenta, digamos, sobre temas muy importantes, y lo hace a veces también ironizando de forma un poco más práctica, o también pues hay muchísimos libros, por ejemplo, sobre la didáctica y la pedagogía escolar, sobre la inclusión. También hay películas. Por ejemplo, Forrest Gump es una película que aborda un tema de todo el proceso, de todo lo que ha sido el proceso de la inclusión. También hay otra película que se llama Estrellas en la Tierra, ¿sí?, que habla de un niño con trastornos específicos de aprendizaje. Pues hay un montón. Ahora estamos afortunados que tenemos internet, por tanto. Claro que sí. Bueno, pues nos quedamos con estas recomendaciones. Muchas gracias, Rosana, por tu visita, por tu estancia de investigación aquí en la UAM, por las actividades que has desarrollado y, por supuesto, por tu participación en el episodio del día de hoy. Le agradezco yo a usted, profesor. Gracias. Bien, bueno, pues con esto llegamos al final de nuestro episodio como parte de la quinta temporada de la serie CS50, Innovación en Tiempos de Cambio. Muchas gracias.